Hay algunas grandes, otras pequeñas. A algunas les gusta leer, otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión, otras prefieren navegar en internet. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA. Hola familias, bienvenidos a nuestro segundo encuentro de la estrategia de Somos Familia UDA en este año 2023. Esperamos que todos se encuentren súper bien y podamos disfrutar de este espacio de aprendizaje en familia. Recordarles para todas las personas que nos acompañan por primera vez que Somos Familia UDA es una estrategia que apuesta por la unión de los integrantes de la Universidad de Antioquia. Aquí hemos creado espacios de encuentro para promover la unidad y la amistad, pero también el ocio y la convivencia familiar empleando como medios de comunicación las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Quien les habla, mi nombre es Julián Andrés Marimayo, yo hago parte del equipo de Educación Virtual y estaré acompañando este espacio al ponente y la invitada que nos acompaña el día de hoy. También voy a estar muy atento a las personas que nos acompañan desde Zoom y también para las compañías para las personas que nos acompañan desde Facebook. Va a estar muy atento a esas emociones que pueda suscitar el encuentro el día de hoy y nuevamente entonces bienvenidos. Bueno, nuestro encuentro de hoy se titula Dar de leer, explorando letras y emociones en familia. Bueno, es importante también mencionar que todos los talleres o los encuentros que realizamos desde nuestra estrategia los realizan profesionales que de manera voluntaria y desinteresada comparten sus conocimientos con todos nosotros, facilitando procesos de apropiación social del conocimiento. Bueno, yo creo que sin más preámbulos, hoy nos acompaña Daisy Barbosa Moreno. Ella es asesora pedagógica de Educación Virtual, también es promotora, amante de la lectura. Y bueno, Daisy, no, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro el día de hoy y te doy la bienvenida entonces. Muchas gracias, Juli. Muchas gracias a todos los que se conectan. Me confirman que se escuche bien. ¿Estamos bien de audio? Súper, Daisy. Listo. Me alegra mucho estar acá porque eh, yo hace como 7 años dejé de ser Daisy Barbosa Moreno y me convertí en la mamá de Isabel. Es decir, que lo que vamos a hablar hoy es un asunto que no solamente me toca por mi profesión y por lo que he sido, sino que también me toca porque pues soy mamá y me ha tocado dar de leer a Isa y me ha tocado entonces pensarme en estrategias de lectura para ella y lo puedo sentir en la piel, en el corazón y en todo lo que me atraviesa. Entonces, espero que esta experiencia de cómo formar hábitos de lectura en el hogar sea bonita para todos, sea significativa y que sobre todo se puedan llevar como algunas clavecitas para lo que pueden hacer entonces cuando estamos pensando en formar hábitos de lectura en la casa, en el hogar, pues y como con las familias. No importa la edad de los niños, ¿cierto? Yo tengo la experiencia pues con Isa, que en este momento tiene 7 años, que le leo desde que está en la panza, pero que realmente pues podemos empezar a dar de leer en cualquier momento de la vida, ¿cierto? Pueden estar más grandecitos, pueden estar muy bebecitos, pero la idea es como que como familias pensemos en eso, qué es lo que queremos potenciar y cómo podemos formar ese hábito de lectura pues como en los chicos. Entonces, gracias, Juli, por esa invitación. Espero que sea muy conversadita. La virtualidad nos permite conectarnos, pero sé que también nos genera ciertas desconexiones porque posibilita también que hagamos muchas cosas detrás de esa pantalla donde nadie nos está viendo. Entonces, espero pues que dediquen como este momentico para hacer una escucha consciente, que podamos preguntar, que se puedan quedar como con cositas que realmente les sirvan a ustedes y que no sea pues como un monólogo yo acá sola pues como conversando. Entonces voy a arrancar con una primera pregunta. ¿Quiénes tienen hijos en la casa? ¿Por qué están interesados en eso de formar lectores y de dar de leer? Como para saber un poquito como en dónde vamos a ir enfocando como esta conversación. Pueden levantar la manito, pueden abrir el micrófono, si alguien en este momento, hijos, primitos, sobrinos, un poco porque están interesados pues como en el tema. Listo, María. Ah, bueno, por ahí Gloria tiene un hijo de 5.
María, me imagino que también debe tener hijos, que levantó la manito. ¿Quién más? Los otros, pura curiosidad e interés profesional. Abran el micrófono tranquilamente. Listo. Hola, buenas tardes. Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, principalmente porque soy docente y mi área es lengua castellana. Y en este momento estoy compartiendo con chicos desde primero hasta 11, ¿cierto? Y además de esto, somos educación virtual y un reto gigante es eso, que amen la lectura y tengan hábitos de lectura, ¿cierto? Entonces sí, muy a la expectativa de que pueda aprender hoy más para poder llevarlo tanto pues como a la parte profesional con mis estudiantes y también a modo personal porque tengo un sobrinito pequeño de 3 años, entonces también como que me interesa por ambos lados. Entonces, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias a ti. Listo, ya Paola también alzó la mano. Adela levantó la manito y por ahí nos están escribiendo. Bueno, me alegra que todos tengamos entonces como esos chicos en casa o esos estudiantes con los que podamos entonces compartir. Hoy nos vamos a enfocar en el hábito de lectura en la familia. Digamos que cuando hablamos de formar hábitos lectores, desde todo lo que tiene que ver como con la promoción de la lectura y el estudio, pues como de ese entusiasmo que podemos contagiar a la hora de leer, hablamos de que hay una triada, tres instituciones que aportan a esa conformación del hábito de lectura, ¿cierto? Entonces están la familia, la biblioteca y la escuela. Digamos que todas tres aportan a la formación de lectores de una manera diferente. La familia tiene entonces, digamos que una obligación de hacerlo, pero más desde el vínculo afectivo que puede generar la lectura, mientras que la biblioteca lo hace más desde ese vínculo cultural y de acercarlo pues como a otras prácticas y a otras manifestaciones culturales, y la escuela pues ya tiene un fondo que tiene que ver mucho más como con lo académico, ¿cierto? Entonces hoy vamos a enfocarnos un poquito como a qué pasa en la familia y por qué es importante que nos pensemos en promover entonces la lectura desde la familia. Para arrancar, María, ¿tú quieres decirnos algo o dejaste la manito levantada? Si no nos quieres decir nada, la puedes bajar o abras el micrófono y nos cuentas. Listo. Bueno, voy a arrancar y ya María ahorita si algo nos levanta la mano, nos cuenta. Vamos entonces a arrancar con un texto de Yolanda Reyes. Ella es una escritora colombiana. Podríamos decir que es de las grandes escritoras de literatura infantil que tenemos acá en Colombia. Tenemos varios, eso es muy significativo porque esa riqueza de escritores hace que podamos contar nuestra historia, nuestras culturas, lo que nos pasa y que a los hijos y a los sobrinos y a los pequeñitos les llegue pues como de manera muy cercana. Y Yolanda tiene libros pues que sí o sí los chicos se tienen que leer, entre ellos pues El terror de Sexto B, bueno, hay una serie de libros muy proyectados como para los niños que ya han arrancado pues como el proceso de lectura. Ella tiene una fundación que se llama Espantapájaros y hace muchos años escribe este artículo, que es un artículo que para mí es muy inspirador porque lo que hace Yolanda es hablar un poquito de por qué esa pregunta o cómo resolvemos esa pregunta de qué damos de leer a nuestros hijos o a los pequeñitos que llegan pues como a casa. Entonces voy a leer los dos párrafos un poco como para arrancar la conversación y porque pues como el título de esta charla era dar de leer, también como para hacer honor a esta gran escritora. Dice, no importa si los adultos son lectores compulsivos o si poco o nada leen. Eso es súper importante. Nos llegan muchas familias y cada uno se va a mirar pues como hacia adentro y va a decir, listo, yo quiero formar hábitos de lectura en mi casa, pero resulta que ni yo ni los otros adultos de la casa leemos. Eso no es importante. Cuando estamos formando hábitos de lectura en los pequeños o en la familia, no es importante si la familia es muy lectora o muy poco lectora, ¿cierto? Lo importante es que se estén haciendo la pregunta de cómo formar los hábitos de lectura. El hecho es que cuando tienes hijos, se hacen la misma pregunta, ¿qué dar de leer a los niños? ¿Cómo volverlos lectores? ¿Con cuántos libros? ¿Con cuál libro comenzar? Se trata de preguntas aparentemente difíciles,
pero ya lo dice el dicho, las apariencias engañan, porque en sentido profundo la cuestión es más sencilla de lo que suele creerse. Yo me arriesgo a contestar que a los primeros lectores no les importa demasiado los títulos ni el orden de aparición. Lo que definitivamente sella la relación de un pequeño con la lectura es aquello que circula por debajo y que no está escrito en los renglones de un libro. La pareja adulto-niño amarrada con la palabra. Esto es súper importante, ¿cierto? Y yo creo que aquí la connotación que nos hace Yolanda sobre pequeños no solamente va pues como con los bebés, los que tienen menos de 2 años, no, tiene que ver inclusive con los que ya están grandecitos, inclusive con los adolescentes y los preadolescentes, ¿cierto? Porque digamos que lo que teje la lectura en la lectura cuando la hacemos en familia es justamente esto, esta palabra, es esta pareja que se teje entre el adulto, que generalmente es el adulto cuidador, el adulto que representa pues como la confianza, el amor en el niño, amarrados bajo las palabras. Eso es como lo que realmente pasa ahí. La relación de que ese libro cualquiera, sin páginas o con páginas, aquí está viendo como alusión a la narración oral, es una suerte de encantamiento que logra lo más importante en la infancia, la certeza de que mientras dure la historia, papá o mamá nos dirán. Y eso es súper importante. Y es, digamos, que una de las cosas que más carga de afecto el momento de la lectura en familia, ¿cierto? Porque podemos estar haciendo como adultos un millón de cosas, pero el momento de la lectura, cuando se logra instaurar en la familia, se convierte en un momento sagrado, mágico, poderoso, porque en ese momento nadie interrumpe, la mamá no mira el celular, el papá tampoco, o el adulto no lo hace, están concentrados ahí, en esa posibilidad entonces de lo que nos proporcionan las palabras. Acá Yolanda sigue pues desarrollando como el texto, pero les voy a dejar el enlace para que ustedes lo puedan explorar y lo puedan seguir leyendo porque además es bellísimo. Y entonces vamos a quedarnos como con esas dos premisas que nos pone ahí Yolanda en este texto Dar de Leer, en esos dos primeros párrafos. Entonces, lo primero es que no nos tenemos que dar látigo si no somos lectores. Entonces, pensando, entonces, ¿cómo yo voy a formar hábitos? ¿Cómo voy a hacer en mi hijo que le guste la lectura si realmente nosotros no somos lectores? Entonces, ahí, digamos que lo importante es hacernos la pregunta de qué darles de leer y cómo empezar a formar el hábito. Y lo segundo es que ese momento de lectura es un momento de amor, es un momento de concentración, es un momento mágico que permite entregarle al niño o al adolescente ese papá, esa mamá, ese adulto en pleno, porque está ahí para él, ¿cierto? Para contar una historia y para conversar pues como sobre la historia. Entonces, la idea es que partamos como de esas dos premisas para poder avanzar como en el hábito de lectura. No sé si hasta ahí hay algunas preguntas, ¿vamos bien? ¿Alguien quiere contarnos algo? No sé si por los canales donde estamos transmitiendo en vivo hay algunas preguntas. No, creo que por el momento estamos es a la expectativa, dándonos también esa hermosa lectura que nos compartes, Daisy, y mirar también, aprender de ti en este bello espacio. Por el momento no hay como preguntas o reacciones, entonces creo que podemos seguir. Listo. Entonces, ya que tenemos esas dos premisas que nos pone Yolanda Reyes en este reto de formar lectores, lo que quiero hacer ahora es como hacer un zoom en cuáles son como esos primeros pasos para poder entonces formar el hábito de lectura en la familia, ¿cierto? Y lo voy a encajar como en tres aspectos muy importantes. El primero es el lugar del libro. ¿Qué lugar debe tener el libro en la familia, en la casa o en el lugar que habitamos pues como con los pequeños? A veces cuando tenemos un libro pasa mucho que lo ponemos muy arriba para que el niño no lo dañe, ¿cierto? Es que de pronto si él lo coge solito entonces lo puede dañar. O lo tenemos siempre en una biblioteca donde siempre está cerrado y está pues como muy protegidito. Es decir, le damos al libro como un lugar especial, un lugar de mucha importancia, pero a la vez al darle tanta importancia, de pronto ese libro es un objeto alejado que solamente el niño puede tocar, puede explorar
en compañía de otros, o el niño crece pues como con la idea de que si eso yo lo toco, yo de pronto lo daño, ¿cierto? Entonces realmente el lugar que debe ocupar el libro en la casa es un lugar donde pueda estar muy asequible a ese niño, a ese joven o a ese adolescente que está ahí para leerlo. Es decir, los libros, digamos que para formar lectores dejan de tener como esa aura de lo sagrado, de que esto no se toca, de que esto solamente en momentos especiales, y se convierte más como en un objeto cotidiano de la familia, desde que se explora, que se puede dejar en la mesa del comedor, que se puede dejar en la sala, que se puede dejar en el cuarto del niño, porque es un objeto que se puede coger en cualquier momento. Inclusive con los niños pequeños se dice que el libro debe tener inclusive el mismo lugar que el juguete. Es decir, sería como ideal que pudiésemos tener para los niños pequeños libros de tela, libros de plástico, libros de cartón y poderlos guardar entonces en esa caja de juguetes, cosa que si el niño quiere jugar con la guitarra, pues juega con la guitarra, pero si quiere sacar el libro, jugar con el libro, pueda jugar con él, ¿cierto? Entonces es muy importante pensar, plantearnos como desde ahí. El libro tiene que estar en un lugar privilegiado en la casa, pero en un lugar donde realmente puedan los niños tener acceso a él, lo puedan coger, lo puedan explorar y pueda ser un objeto entonces como de un acercamiento tranquilo y sencillo. Eso es como lo primero. Lo segundo que les quiero contar para formar hábitos de la casa es el momento de la lectura. Y cuando hablamos de hábitos, dicen por ahí los expertos que para poder formar un hábito, lo ideal es entonces pensarnos en una periodicidad, es decir, debe ser diario, y ojalá poder conservar como en un espacio temporal continuo para hacer esa práctica. Ejemplo, cuando estamos pequeños empezamos a formar hábitos de todo, el hábito del sueño, el hábito de la alimentación, el hábito del baño, ¿cierto? Un montón de hábitos que son como esas cositas continuas que vamos haciendo para que los niños puedan entonces, digamos que instaurar esas cosas básicas que tenemos. Con la lectura pasa lo mismo, ¿cierto? Entonces hay que pensarnos en esos tiempos que queremos dedicar a la lectura y cuál es el tiempo más adecuado. Si estamos diciendo que la lectura en la familia es la posibilidad de generar vínculos entre el adulto y el niño o el joven que está disfrutando de la lectura, entonces pensémonos como en las dinámicas de cada familia y cuál es el momento más adecuado para leer. Ese momento que pueda cobijar también un espacio tranquilo, un espacio de relajación, un espacio amoroso y que no tengamos pues ahí como muchas cosas en la cabeza, ¿cierto? Por ahí y la mayoría de las personas, y digamos que como las imágenes que siempre se vienen a la cabeza es que es en la noche, antes de dormir, ¿cierto? Como que ese es el momento más, como más elegido para que los niños y los jóvenes pues como que adquieran el hábito de lectura. Pero no es obligatorio que sea así, ¿cierto? Yo lo que siento es que depende de las dinámicas de cada familia, es que cada familia entonces decide en qué momento quiere leer. Lo que es muy importante es que sea diario, ¿cierto? O generalmente la mayoría de los días de la semana y que se repita en ese tiempo. Es decir, si vamos a leer después de desayunar, porque es el momento en que mamá o papá están relajados o el adulto que está ahí está relajado y puede dedicarle media hora, 45 minutos, 15 minutos para la lectura, porque ese es el momento más tranquilo de la casa, puede ser así, ¿cierto? Pero si es en la noche antes de que ellos se acuesten, pues también está bien. Es decir, que cada familia escoge como ese momento para la lectura y ahí lo importante es la periodicidad, ojalá a diario, y ese bloque pues como en el tiempo que se repita, un poco para que los niños siempre estén como a la expectativa y a la espera de que ese momento mágico de la lectura, ese momento amoroso, ese momento en el que el adulto que está ahí se dedica 100% a la palabra y al niño o al joven, está pues ahí como presente. Y otro asunto muy importante que ya sería el tercero, entonces voy a repasar un poquito. El primero es el lugar, el segundo es el momento, pues como para formar el hábito, el momento del tiempo, y el tercero es la selección de los libros. Eso es súper importante, ¿cierto? Porque hay libros de muchos tipos y de muchas calidades. Entonces, digamos que cuando estamos accediendo como a otro tipo de formatos, vamos a decir, vamos a prender el televisor, vamos a ver algo en el televisor, digamos que no escogemos cualquier cosa, ¿cierto? Tratamos de que eso que estamos viendo realmente sea de calidad.
Lo mismo pasa con los libros, ¿cierto? Si queremos generar un vínculo con los libros, pues tienen que ser materiales e historias realmente que llamen la atención entonces de esos pequeños, ¿cierto? Entonces ahí hay que hacer como un alto en el camino para decir qué material, o sea, si yo estoy dedicando parte del tiempo para leerme a mi hijo, cuál es el material adecuado para que él realmente pueda cogerle una moral a la lectura y además porque cuando estamos leyendo, formando hábitos de lectura, se supone que es un asunto progresivo, ¿cierto? Entonces yo empiezo a leer libros que pueden tener mucha ilustración, pocas palabras, pero después quiero que ellos, cuando estén grandes y ya sean independientes, lleguen a otro tipo de material. Entonces, digamos que la selección de los libros también le permite como poder crear unos criterios propios para que ellos después puedan llegar pues como a ciertos libros. Entonces, dentro de esos criterios, podríamos decir que lo primero es tratar de coger versiones originales de las historias. Eso es súper importante, que podamos seleccionar libros donde las historias no estén recortadas, no estén mal contadas, donde realmente sea la riqueza del lenguaje y la originalidad, pues como de esa historia, la que debamos entonces pues como seleccionar. Eso pasa muchísimo con los cuentos clásicos, ¿cierto? Entonces vemos un libro de Disney que no tiene calidad literaria, ¿cierto? Hay que nombrarlo, pues hay que decirlo abiertamente. Un libro de Disney no tiene la calidad, la misma calidad literaria que puede tener otro libro que se llama igual, no sé, Caperucita Roja, Blancanieves y los Siete Enanitos, Pinocho, ¿cierto? El libro que es editado y pensado por una editorial que puede ser cuidado y que ese lenguaje pueda estar pues como más enriquecido. Entonces tratemos como de cuando tengamos la oportunidad de seleccionar libros, sea porque estamos en una biblioteca, sea porque estamos haciendo búsquedas digitales para poder acceder a algún libro, o sea porque vamos a ir a una librería a comprarlos, tratar de que esos libros sean entonces siempre originales, ¿cierto? Yo hace muchos años creé una corporación que se llama Letra Inquieta. Y en Letra Inquieta empezamos a crearnos unos podcasts que se llamaban, que lo que hacían era como hacernos la pregunta de qué tipo de clásicos habíamos leído y si estábamos seguros que eran las versiones originales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, preguntábamos, ¿tú crees que Pinocho siempre quiso ser un niño de verdad? ¿Cierto? Entonces, de acuerdo como a esa respuesta, uno se va dando cuenta si sí se leyó la historia original o si no se la leyó. Y más de la originalidad, esto tiene que ver mucho, es como con esa riqueza del lenguaje. Las historias originales realmente, digamos que son más tranquilas, más pausadas, más poéticas en el lenguaje que las historias que han sido recortadas, porque los que les interesa es pues como contar la anécdota, ¿cierto? Y no la historia de lo que realmente pues está como pasando, ¿cierto? O todos los que creemos que Pinocho fue al hospital de los juguetes, ¿cierto? Entonces uno pregunta, levanten la mano de acá los que creen que Pinocho fue al hospital de los juguetes. ¿Ustedes qué dicen? Ninguno. O sea que no se han leído Pinocho. Juli, ¿usted qué dice? Creo que tengo esa tarea. Yo no he hecho la original, no me la he No, leído. Pinocho sí fue. Lo que pasa es que hay dos versiones, pues, o sea, en una versión sí va, en otra no, pero sí, Pinocho, claro, llega malherido con la nariz hecha pedazos al hospital. Ah, esa es la Esa es la canción. Como canción. dice la Pero canción. en la historia también llega y cuando se muere, pues cuando Helada le da vida, sí, él se va al Ah, hospital. helada, exacto. Pinocho cuando está malherido, realmente lo que pasa es que él va a la casa de la hada, ¿cierto? Esa hada que es como la figura de la protectora, un poco como esa figura de la mamá, y él está en la casa de la hada. Inclusive Carlo Collodi describe muy bien como esa situación cuando él está con el hada. Pero entonces muchos nos quedamos como con eso, con la cosita de la canción donde él va pues al hospital de los muñecos. Entonces es muy diferente escuchar la canción, encontrar un libro de una versión de Pinocho a leer la versión original de Pinocho. Por ahí está gratuita, entre los libros que ha Sí, publicado la Fiesta del y Libro. en Netflix la versión de Guillermo del Toro, que es tiene elementos de lo que nosotros conocemos, pero también tiene un giro muy interesante. Vale la pena si no se la han visto. Creo que vale la pena. Vale la pena. Eso son otras expansiones pues que se van haciendo de la historia y otras versiones que van llegando que son interesantes
Pero digamos que cuando estamos hablando de la formación de hábitos de lectores, puntualmente, sobre todo para estos pequeños, es muy importante como esas versiones originales. Además, porque esas versiones originales nos dejan muy claro ese equilibrio entre el bien y el mal, que es lo que los niños están buscando siempre. A mí siempre me preguntan, Daisy, pero ¿por qué seguir leyendo los clásicos y ahora hay tantos libros buenos, tantos libros pues que uno podría leer también como con los niños? Y es que los niños necesitan, más o menos hasta los 9 años, necesitan estar tranquilos con ese equilibrio de que el bueno siempre le gana al malo. Y ese es el plus de los cuentos clásicos, ¿cierto? Es justamente eso lo que pasa ahí. Siempre, siempre el bueno le gana al malo. Entonces ahí hay como una tranquilidad sobre lo que pasa. Entonces, les estaba contando que la fiesta del libro, voy a mirar si encuentro el enlace y lo comparto con Juli por si lo puede enviar por correo. La fiesta del libro tiene la versión original de Pinocho en esa biblioteca que hizo la fiesta del libro. No me acuerdo si hace 5 o 6 años que está sacando un libro y que lo reparte gratuito, pero también está en PDF, tiene la versión original de Pinocho. Es un asunto bellísimo. Cómo esa historia de Pinocho no es un libro de unas 12, 15 páginas, que es como la que nosotros generalmente conocemos, sino que es una historia de casi 200 y pico de páginas, donde a Pinocho le pasan un montón de cosas y donde uno siente pues como cierto asunto con Gepetto, pues porque hay cierta conexión pues como con lo que le pasa a él. Eso pasa con las versiones originales, ¿cierto? Digamos que hay más tela para cortar, hay un lenguaje mucho más simbólico, mucho más poético, donde podemos entonces, digamos que enamorar al niño de esas palabras, pues como que hay ahí. Entonces, tratar siempre de buscar las versiones originales. Gracias a Dios en Colombia hay muchos intentos de rescatar versiones originales. Entonces, si ustedes entran a leer Es mi cuento, ahí están las versiones originales de la mayoría de los cuentos. Le hacen El patito feo, que esa historia es tremenda, es una cosa, eh, digamos que muy cruda a la hora de lo que le pasa al patito feo, entonces vale la pena pues también ahí como leérnosla y así con muchas historias. Blancanieves, La Bella Durmiente es una cosa pues como totalmente diferente a la que nosotros nos han contado. Entonces, en esas versiones gratuitas y en esos PDFs que ya podemos descargar, leerlos desde el celular, desde la tablet, pues desde cualquier dispositivo móvil, vale la pena pues que las busquemos y que podamos hacer pues como ese vínculo con las historias originales, ¿cierto? Eso sería pues como a la hora de seleccionar uno de los puntos. Lo otro es mirar muy bien cuál es la intención de esa literatura. Y nosotros hablamos como que hay una literatura moralizante que se le nota, como esa moral que quiere dejar o esa enseñanza que quiere dejar, pero se siente más como la cantaleta de la mamá o del adulto que le quiere decir al niño es que hay que irse por este buen camino. Pero hay otros cuentos que lo que hacen es hacer una reflexión muy potente sobre lo que pasa en el mundo cercano del niño, pero sin necesidad de tener como esa carga moralizante, ¿cierto? Sin marcar por sí sola, pues como el bien y el mal de una manera contundente. Entonces la idea también es un poco seleccionar eso o empezar a mirar cuáles son los libros que nos hablan de las grandes preguntas de la vida o que nos hablan de temas muy importantes, pero sin esa fuerza o ese carácter moralizante, es que usted tiene que ir por acá y entonces pasa esto, sino pues como abrirnos un poquito más. Yo creo que las fábulas tienen esa característica, es decir, hay que leer fábulas, sí, y sabemos que las fábulas todas terminan generalmente con una moraleja o con un consejito por ahí. Pero la otro tipo de literatura, tratemos de abrirnos un poquito más al panorama con otras historias que no sean pues como tan marcadas a la hora de lo moral, sino que nos puedan permitir que el niño por sí solo llegue a la conclusión de lo que él piensa pues como sobre ese tema profundo. Ese es otro de los puntos que hay que mirar como en la buena literatura infantil. Y hay otro punto en cuanto a la selección. Ay, qué bien, Juli, lo encontraste. Hay que ver la tarea de leer ese Pinocho. Esa versión es bellísima, vamos, porque tiene unas ilustraciones muy lindas. Juli, vas a decir algo. No, así queda corroborar pues la lectura para que todos también se animen ahí. Y sí, pues para las personas que se inscriben no lograron estar, pues también se los vamos a compartir también con la grabación del día de hoy. Ah, listo, súper, perfecto. Bueno, y entonces otro aspecto de esos que hay que tener en cuenta
a la hora de seleccionar buenos libros es libros que realmente no traten al niño como ese humanito que no sabe nada, que desconoce todo, y entonces lo que hacen es hacer como unas versiones muy aniñadas de las historias, de los temas, eh, digamos, donde todo está muy contado para que el niño entienda todo, pero realmente no es necesario, ¿cierto? Entonces, lo que se quiere en la buena literatura y en esos libros que enganchan mucho a los chicos y que son muy sabrosos pues para leerlo, inclusive para nosotros como adultos, es justamente que haya muchas cosas que pensar, ¿cierto? Que no esté todo dicho, que no crean pues que el niño entonces hay que explicarle hasta lo mínimo, sino que realmente aborden pues a ese niño, a ese potencial lector, como un ser que tiene la capacidad de entender, de interpretar, de anclar una cosa con la otra y que sean pues libros realmente inteligentes, ¿cierto? Que no sean pues como muy aniñados, tratar de que el lenguaje esté muy bien cuidado, ¿cierto? Que no todo sea la casita, la muñequita, el parquecito donde el niñito, ¿cierto? Sino que sea como un lenguaje también muy rico pues como frente a eso. Les tengo este libro es uno de mis autoras favoritas de literatura infantil y yo creería que también de literatura para adultos porque Isol tiene el poder todavía de hacerme llorar con sus historias, tiene uno muy lindo que cada que lo leo lloro, se llama El Menino, pero hoy vamos a hablar sobre este que es Imposible. Imposible es un buen ejemplo de un libro de literatura infantil porque entonces tiene una historia muy bien contada, tiene un lenguaje muy bien articulado, tiene unas ilustraciones pues que vale la pena ver porque es una estética diferente, no es una ilustración con un estereotipo que nos quieran mostrar que el bebé o el niño o la niña tienen que ser de cierta manera, que es lo que pasa también, o que lo que le han criticado mucho como a las princesas y a la Barbie, ¿cierto? Que lo que hacen es pues como ponernos un estereotipo. Entonces les voy a volver a compartir la pantalla, yo tengo el libro aquí en físico, pero realmente me interesa mucho que ustedes vean entonces las ilustraciones. Entonces acá están algunas ilustraciones pues como de Isol. El trazo de Isol ya después de que uno la conozca la va a reconocer siempre. Pero entonces vamos a leer Imposible. Isol es una escritora argentina, generalmente la edita el Fondo de Cultura Económica. Ahorita hablamos de como de las editoriales, para que también vamos mirando cuáles son las editoriales que tienen muy buena literatura y que vale la pena pues como o prestarlos en la biblioteca o conseguirlos. Así empieza. Esta solapa da cuenta que por ahí hay un niño en esa casa, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre haber dañado así el librito, ¿cierto? Y aquí empieza como con un cierto despelotico, que es lo que pasa cuando uno tiene niños pequeños en la casa. Y ya les voy a entonces a empezar a compartir. Ahí están viendo, ¿cierto, Juli? Súper, Daisy. Listo, entonces les presento a Toribio. Toribio tiene 2 años y medio y sus papás lo quieren mucho. Este es Toribio. Pero también querrían poder dormir en la noche. Ahí les ha pasado. Esos primeros años como son de duros porque pasa esto. Mamá, mamá. A las 11, a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, sale un grito de esa habitación. Te toca, dice el papá, pero yo fui la última vez, dice la mamá. Y calladitos, calladitos se van a atender a Toribio. Sus padres también querrían días más tranquilos. ¿Qué pasó? No quiere lavarse la cabeza. Sería agradable comer sin sobresaltos. Amor, mira qué rico el pescadito. Y miren la cara de Toribio. ¡Buah! Es donde nos inventamos el avioncito y un montón de cosas para hacerlos comer. ¿Seguro que no quieres ir al baño? ¿Seguro? Y miren lo que tiene en el pañal.
les gustaría que Toribio estrenara de una vez la hermosa basinica que le compraron. La verdad es que una siesta les vendría muy bien. ¿Todavía no se duerme? ¡Caballito! Le está haciendo el papá. Y Toribio, nada que se duerme. Al final del día, sus papás están rendidos y sueñan con el día en que Toribio cambie y todo sea más fácil. Levanten la mano los que dicen que este día va a cambiar, que todo va a ser más fácil, o eso no cambia nunca. ¿Ustedes qué dicen? Nadie levantó la mano, no va a cambiar. ¡Ay, qué susto! Paola sabe que eso cambia, muy bien. Paola y Paola dicen que eso va a cambiar. Miren pues esto, lo que pasó. Eso cambia un ratico, pero uno o 2 días. Y vuelve y pasa. Y creo que hasta que están viejos. Miren lo que pasó aquí, esta es la clave. Un día ven en el periódico un anuncio esperanzador. Cansados, preocupados, señora Meridiana resuelve todos tus problemas de familia, salud, dinero y amor. Método científico, pociones naturales, resultados rápidos. Y enseguida piden una cita. Miren, la solución, mejor dicho, tomemos este teléfono que parece que nos van a solucionar todos los problemas. Al otro día, buenas tardes, dice la especialista. ¿Qué los trae por aquí? Es nuestro hijo, dice mamá. Queremos que Toribio cambie. Y parece imposible, dice papá. Siempre hay una solución. ¿Cuál es el problema con Toribio? No come sus proteínas, ni duerme la siesta. Le asusta la noche y nos llama a cada rato. Además, se hace encima. Y no le gusta lavarse. Ajá. Entonces, lo que ustedes necesitan es que Toribio no le tema la noche, que coma sus proteínas, que se lave sin protestar, que duerma la siesta, que aprenda a ir al baño solo. ¿Eso es todo? Sí. ¿Sería eso posible? Y la mamá dice, ¿podría agregar que también se bañe sin salpicar? ¡Listo! Esta noche le ponen en la almohada un poco de este polvillo mágico y mañana el problema estará resuelto. Son 800 pesos. ¿Ustedes qué dicen? Por 800 pesos. Imagínense, va a comer solito, se va a levantar, se va a lavar sin protestar. Compré una docena. Cierto. Y miren lo que pasa. Los cansados papás de Toribio siguieron las indicaciones y durmieron muy bien esa noche. Durmieron tanto que ya era de día cuando se despertaron. Mírenles el susto. ¡Wow! ¿Puede ser que Toribio siga dormido? ¿Estará bien? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué le pasó a Toribio? Funcionó el polvito mágico, Julio, ¿vos qué decís? Funciona, yo creo que sí. Pero se van a dar de cuenta lo importante que son esos resabios. Esas terapias. No, Es- si tiene por ahí 3 años, debe estar haciendo un daño. Desde que estén calladitos están. Está calladito, está haciendo un daño, así es. Bueno, miren lo que pasó. Toribio, no puede ser. Dice Toribio. Y dice, ay, ¿y ahora qué hacemos? ¿Las uñas se las cortas tú? Pregunta el papá. Y fin. Y mire, la terapeuta cumplió con todo.
no le tenía la noche, se come sus proteínas, se baña sin salpicar, duerme todo el día, hace las necesidades donde debe hacerlas y termina así. Y colorín colorado. ¿Qué tal les pareció esta historia de Toribio? Se llama Imposible. ¿Qué dicen ustedes? Triste, a mí me parece muy Sí, triste. muy triste. Muy perversa y Sol como nos hace esa, ¿cierto? Es que yo creo que esa es la típica historia de los que nos pasa a los padres primerizos, que como que nos angustiamos porque los hijos no son como creemos que deberían ser, o tenemos muy estereotipadas muchas cosas. Y cuando, por ejemplo, yo que tengo dos, ya con el segundo, yo comprendí que a los hijos también hay que dejarlos ser. O sea, ellos también hay que dejarlos ser niños, todos son etapas y uno termina extraño. Yo tengo una de 15 y una de 10 y en esos momentos yo no tengo bebé. O sea, yo digo, hay que rico otro bebé porque extraño esa época. Y cada etapa viene con aventuras y con cosas muy bonitas, pero uno termina siempre extrañando las pasadas. Pues por lo menos yo las extraño. Así es. Y uno cree que esa época no va a pasar y resulta que pasa rapidito y uno empieza a extrañar. Pero les leí este cuento de Imposible, uno porque es muy buen ejemplo de un buen libro que está seleccionado como con esos criterios que les hablaba ahorita, pero también porque me sirve para hacer la reflexión sobre no tenemos gatos en la casa, ¿cierto? En los gatos no hay que formar hábitos de lectura, pero en los hijos sí, ¿cierto? Y es muy importante la formación del hábito de lectura porque permite muchas cosas. Y entre esas cosas que permiten, digamos que nosotros como adultos somos los responsables de al tener hijos y no tener gatos, proporcionar como ese panorama de qué pasa cuando leemos, por qué puede ser diferente un niño que lee al que no lee, y por qué entonces, así yo no sea lector, me tengo que estar haciendo la pregunta de, bueno, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Que yo quiero también que pueda tener esas otras cosas que yo no tuve, ¿cierto? Entonces, un poco como articulándolo con lo que nos decía Yolanda, puede que nosotros no seamos lectores, pero como no tenemos gatos, sino que decidimos tener hijos o decidimos tener sobrinos, ahí sí hay una responsabilidad de qué voy a hacer entonces para formar ese hábito lector, y por eso es tan importante entonces estarnos haciendo la pregunta, ¿qué dar de leer? ¿Cierto? Eso es súper importante, ¿qué les vamos a dar de leer? Yo quiero leer este comentario, Juli, de Carmen. Ella nos pone aquí una pregunta o nos pone como un cuestionamiento muy importante sobre los clásicos y nos dice, no sé si las versiones originales de los cuentos clásicos sean tan trágicas como las que conocemos, porque muchas veces me resulta difícil leerle a mis niñas que enviaron a una persona a matar a Blancanieves y le sacan el corazón o cosas similares. Muchas veces cambio la versión, pero ellas ya se saben la verdad. ¿Qué opinan al respecto? Eso es muy bello. Los cuentos clásicos no son perversos, eso es como lo que hay que decir, no son más suavecitos que esas versiones, inclusive esta versión donde le sacan el corazón a Blancanieves, digamos que es de las versiones pues como más originales o más puritas que tenemos de las versiones de Blancanieves. Y las versiones originales, digamos que son tan crueles, realmente es porque cuando fueron creadas entendíamos los niños de una manera diferente a lo que entendemos ahora. Es decir, no existía la niñez, eran adultos pequeños que tenían que adoctrinar y se adoctrinaban a punta de esas historias que lo que hacían era pues mostrar como la crueldad de lo que pasaba pues como en el mundo, ¿cierto? Inclusive ya es muy cliché pues como decirlo, pero todavía hay gente que se sorprende, el lobo de Caperucita Roja realmente no era un lobo, ¿cierto? El lobo de Caperucita Roja no se la come y le queda en la panza, el lobo de Caperucita Roja realmente tiene un acto sexual con Caperucita Roja en la historia original. Y eso nos sorprende mucho porque seguimos pensando entonces que, digamos, ¿qué vamos a hacer? Esa pregunta que nos pone ahí, Carmen, me parece muy bella. ¿Qué opinan al respecto? O sea, ¿les debemos leer o no les debemos leer esas historias
originales de los cuentos clásicos porque a veces resultan muy, digamos que muy crueles, ¿cierto? Para las realidades pues como de los niños. O a veces también pensamos, este mundo bien cruel, para yo seguirle pues como aportando a la crueldad al niño, pues preferiría leer otras cosas. No sé, ¿ustedes qué creen? ¿Qué pasará ahí? Habrá que cambiar las versiones, o sea, como papás y cuidadores y nosotros somos pues como los responsables de tomar las decisiones sobre ello. ¿Es válido que estemos cambiando los finales o qué creen ustedes? Como desde la intuición. Hola, ¿me escuchan? Sí, Carolina, te escuchamos. Yo al respecto creo que hay que leerlos, es real que ahora la concepción del niño es muy distinta a la que había. Hay un libro sobre los cuentos clásicos y cuentan la razón de ser de las versiones originales y es muy teso. Pero yo pienso que hay que leerlos. Al fin y al cabo, cuando uno le está leyendo al niño, uno puede ir identificando qué reacción tiene, qué le da miedo, qué no. Mi sobrinito no podía ver un libro de payasos. Hay muchos niños que le tienen miedo a los payasos. Y uno, ¿qué? ¿Por qué? Pues, entonces, creo que hace como parte ahora. Hay otros tipos de literatura, hay otros libros. Entonces, creo que también tiene que ver como con la mamá o el cuidador que más o menos va explorando como los temas que le interesan al niño y bienvenidos todos. Lo que creo es que sí hay que hacer un acompañamiento y también me parece chévere porque creo que es enseñarles, pues no se los lee uno pues al chiquito de 3 años y al de 5 o 6 y es como enseñarles que hay un mundo de ficción, porque entonces no nos podemos poner a leerles todo color de rosa. Y si nos ponemos a leer algunos de los álbumes que hay ahorita de guerra, de migración, de acoso, eso me parece a mí también súper cruel. Entonces al final creo que yo personalmente soy una partidaria de que hay que leer de todo. Además para irle, no para adoctrinar, no me gusta con los chiquis la lectura moralizante y no, sino que sea un goce, que se las oyen. Ya todo lo que venga después es como por añadidura, ¿cierto? Entonces me parece que hace como parte del explorar en conjunto. Puede ser que yo ahorita, yo no tengo pues sobrinitos, pero ando ayudando al sobrino de mi hermano. ¿Deja escuchar yo solo? Pues al hijo de mi cuñada, al sobrino de mi cuñada, que tiene 6 años, 7 años y no le gusta. No me acuerdo cómo se llama, pero es pues es distinto. En este como que los cerditos, es el cerdito, el cerdo gruñón y los 3 lobitos, algo así, y los cambia. Ah, no, Martínez. Los 3 lobitos Sí, y el cochinito feroz. ese. No, Martín se quiere morir, a Martín le pareció lo mejor del mundo. Martín, vamos a leer. Ay, tú me lo leíste muy rico. Ay, es que esos lobitos, es que ay, me caen más bien esos lobitos que los cerdos. Bueno, entonces, después leímos otro libro. No, ese no me gusta. No, es que y me va diciendo así como, yo he leído muchos cuentos de Anthony Brown, no los leen tanto en el colegio. No, no me gusta ese autor. Ay, yo casi me lo como. Entonces, yo personalmente digo, hay que leerlos y hay que leerlos como son. Creo que ahí es el acompañamiento del adulto. Pues es decir, le arrancó el corazón, pero es que es la historia, es como el cuento. Hay niños que empiezan a contar unas historias y se imaginan unas cosas muy tesas. Estoy hablando mucho, pero es que me emocioné con el tema. Yo creo que hay que leer de todo y no subestimar al niño. Es que está muy chiquito y no entiende. No importa. Si no entiende, siga, que él va ampliando su vocabulario y según el contexto va tratando de Dejé de escuchar a Carolina. de los términos y adulto, porque y eso que es imposible. Yo soy leer de todo.
Muchas gracias, Carolina. Yo siento que hay dos cosas. Lo primero es saber que para contagiar un gusto, yo tengo que estar a gusto, ¿cierto? Entonces, digamos que en la literatura, cuando estamos formando hábitos en la casa o en la escuela o en la biblioteca incluso, digamos que es el lector, que es el encargado de transmitir ese gusto por la lectura y el que lee en voz alta, tiene que estar tranquilo, tiene que estar enamorado de eso que está leyendo y debería entonces, digamos que simplemente por su tono, por el brillo de los ojos, por esa relación que se va tejiendo pues como entre el libro y los lectores, ahí también va contagiando el gusto. Entonces lo primero es, si ustedes tienen un libro en las manos con las que no se sienten a gusto y con las que todavía creen que no es posible pues como transmitirle a los niños, esperen que ese momento va a llegar, ¿cierto? Va a llegar el momento en donde yo diga, listo, esto me tranquiliza y lo puedo leer. Porque es muy importante entonces que ese lector que está leyendo en voz alta realmente se sienta cómodo pues como con ese material. Esa es pues como una de las clavecitas que hablamos. Eh, que creo y que estoy de acuerdo con lo que nos plantea Carolina, que tenemos que leer, digamos que esos clásicos, que no deberíamos cambiarle las versiones originales por lo que dice justamente Carolina, ¿cierto? Porque es la posibilidad de que hablen con un adulto que tiene más experiencia, que tiene más contexto, que tiene pues como otra mirada diferente sobre esas cosas que le están, digamos que tocando el corazoncito al niño y de las que él quiere conversar, eh, y que no lo van a hacer con otros, ¿cierto? Como de alguna manera eso, o sea, digamos que la lectura también abre las puertas generalmente a conversar de otras cosas que trascienden lo que está pasando en el libro, ¿cierto? Entonces ahí podríamos aprovechar la literatura para hablar de esas cosas que a veces nos da más susto hablar y que realmente debería ser el adulto el que acompaña al niño en estos temas de crueldad, ¿cierto? Porque lo que pasa ahí, digamos que de esa forma tan descarnada, pasa en la vida real y lo pueden ver en un video, lo pueden ver de la mano de una persona más chiquitica que ellos, y ahí se va a armar otra cosa, ¿cierto? Y no va a haber como la suficiente ni conocimiento, ni contexto, ni sabiduría para explicar al niño qué está pasando, diferente así se lo explica pues como el adulto que está ahí, que lo cuida y que sabe pues como qué está pasando como con su vida. Entonces, justo por eso siento que la lectura es como esa posibilidad de conversar, pero creo que el lector en voz alta, el que está acompañando la lectura, sí se tiene que sentir pues como cómodo pues frente a ello. Ahora, digamos que la lectura contemporánea para niños aborda temas muy crueles, ¿cierto? Hay libros muy bien hechos que hablan sobre el abuso, que hablan sobre las migraciones, que hablan sobre la muerte, que hablan sobre la violencia de los desplazamientos forzados y hablan de eso de manera muy poética, pues y muy simbólica. Y sin embargo, los niños tienen muchas preguntas, digamos que puestas en la carne y hueso, que los papás nos vemos pues ahí como enfrentados a responder, ¿cierto? De esos autores está Jairo Vitrago como uno de los autores colombianos que abordan generalmente pues como estos temas muy difíciles y él tiene libros bellísimos, o sea, están contando una cosa durísima con unas ilustraciones, digamos que con una composición tranquila, que realmente lo que hacen después de la lectura es llevarnos a temas que son difíciles, pues como abordar, pero que es justamente una de sus potencialidades, eso, ¿cierto? Que podamos abordar como este tipo de textos. Entonces, ahí están pues como esas dos cositas como para redondear lo que nos preguntaba Carmen y para que vayas pues como mirando. Entonces ya, si de pronto no nos sentimos cómodas con los clásicos, abordemos otros libros. No tienen que ser los clásicos llegarán después, ¿cierto? Llegarán pues como en otro momento. Y eso es lo otro, los clásicos no son para niños pequeños, los clásicos originales no son para niños pequeños y eso es como lo que creemos por las versiones que han llegado pues tergiversadas por las pantallas, por la música, por las canciones, pero realmente los clásicos son libros para niños pues como muchos más grandecitos. Creo que hay otra pregunta, ¿cierto? Juli. Sí, por acá Luisa María nos dice bonita tarde para todos. Con el comentario anterior que
que de hecho dio para esta conversación, nos dice, también me surge una pregunta en nuestro hacer diario como mediadores de lectura, padres, acompañantes, ¿cómo enfrentarnos a a la censura? Yo identifico en mí que sueño censurar o suelo censurar cuentos y lecturas. Ahí el asunto de la censura es como, digamos que, no sé, va muy amarrado como a lo que les decía ahorita, debemos de leer en voz alta y dar de leer realmente con lo que nos sintamos cómodas, por lo que significa ese momento pues como en familia, ¿cierto? En cierta medida, digamos que en la familia puede estar mucho más controlado como ese tema de lo que yo me siento cómoda, con qué no me siento cómoda y cómo censuro como esas otras historias que no me siento cómoda. Pero yo creo que en la escuela y más en la biblioteca no debería haber censura, ¿cierto? Deberían estar ahí los libros seleccionados bajo unos parámetros, pues como que apunten a criterios para la buena selección de libros infantiles y juveniles, pero yo creo que sí nos tenemos que abrir pues como a ese panorama de posibilidades y en esos ambientes sí tendríamos que tener pues como ojalá que no hubiesen libros censurados. Ese comentario de Luisa me parece me hizo acordar de un asunto que me pareció muy importante en una charla de un neurocientífico que ahora no conozco, pero él decía que cuando nosotros prohibimos, lo que estamos abriendo en los niños y en los jóvenes es el potencial de creatividad para ellos evadir eso que nosotros le estamos prohibiendo, ¿cierto? Entonces, cuando de alguna manera estamos censurando ciertas historias, hay que pensar que les estamos abriendo una puerta para que se imaginen muchas cosas para finalmente llegar pues como a esas historias, ¿cierto? Supongamos, no nos gusta las 50 sombras de Grey, que ha sido muy criticado y todo lo demás, literariamente no es bueno, o sea, si vamos a pasarlo por el filtro de los criterios de selección, no sería un libro pues literariamente bueno, pero es un libro que le gusta a los chicos, ¿cierto? Y los adultos tendremos un montón de cosas que decir. Pero si nosotros sabemos que ese libro no puede llegar a la casa y hay un preadolescente que lo quiere leer y está súper engomado con eso, segurito le va a llegar por otro lado, ¿cierto? Porque eso que nosotros estamos haciendo al censurar ese libro, como explicaba este neurocientífico, lo que le abre es la posibilidad de crear muchas estrategias para acceder a él, ¿cierto? Entonces yo creo que es donde debemos hacer la reflexión. ¿Cómo quiero que llegue y de mano de quién debe llegar, ¿cierto? Porque es diferente que llegue ese libro leído en familia, que tiene muchos temas para conversar, a que le llegue con un grupo igual de preadolescentes donde tendrán otros temas que conversar, pero desde una perspectiva de pronto no tan madura, no tan experimentada como podría ser pues como al leerlo en familia. Entonces yo creo que hay que pensar pues como mucho en eso. Y la censura pues como en los otros espacios como la escuela pues porque tiene cánones y eso se ha criticado mucho, pero en las bibliotecas sí no debería pues como haber censura porque se supone que abrimos pues como ese panorama. Hay que ponernos también en la posición del niño. Por acá estaban diciendo que no les gustaban las historias, María nos está diciendo que no les gustaban las historias crueles, démosles de leer un poco también lo que a ellos les gusta. Con esa hay una historia muy particular porque a esa desde muy pequeñita le gustaban las historias de los lobos. Entonces, nosotros nos pusimos en la tarea de ir a buscar en las bibliotecas, en las librerías, todas las historias de los lobos y ella cuando tenía 2 años quería disfrazarse de lobo. Y nos llamaba mucho la atención porque a ella le gustaba el lobo malo, o sea, ella se identifica como con ese personaje de lobo malo. Entonces, nosotros hicimos la tarea de buscar muchos libros sobre lobos y en esa época me acuerdo que solamente si nos enfocamos pues como en ese gusto de lectura, le leíamos cuentos de lobos y eso trasciende, ¿cierto? Digamos que en una época no queremos historias crueles, en otra podemos leer historias crueles muy bellamente contadas y otras muy cruelmente contadas. Entonces digamos que uno va pasando pues como por diferentes etapas. Dale, Carmen, que tenés la manito levantada. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio tan enriquecedor. Yo tenía pues como, no sé si una duda o un comentario.
Pues es respecto como a lo que estábamos hablando de que yo dije que cambiaba pues estas versiones en los cuentos clásicos, más era como para evitar, digamos, que a veces los temores nocturnos, que pues no se ha dado el caso, pero que de pronto yo me planteo que podrían ser como la causa, ¿cierto? Cierto tipo de situaciones, no sé si de cuentos, de libros, hoy la misma tele, pues que inclusive podría ser como que pueden estar más expuestos con ella. Entonces es como mi duda si yo les hablo, como me dicen yo misma, yo soy la que les cuento y lo hablamos, eso evitaría que pueda darse eso. Porque pues mi niña tiene 7 años, pero ella igual nos busca mucho en la noche, yo siento que tiene temor y bueno, a veces trato en las lecturas como de no darle como tantos detalles, simplemente, por ejemplo, estamos leyendo Harry Potter juntas, yo se lo leo. Ella sabe leer, pero es una lectura un poquito que todavía no la puede seguir, entonces yo se la leo y algunos detalles, pues como que los obvios, ¿cierto? Entonces no sé si ya, o sea, ya me quedé con la duda de si eso está bien o cómo hago, pues eso era como mi consulta. Muchas gracias. A ti, Carmen, muchas gracias. Mira que nosotros también tenemos la experiencia de Harry Potter con Isa. Isa también tiene 7 años. Y hubo un momento, ya vamos en el libro 4, y hubo un momento en que tuvimos que parar la lectura de Harry Potter por la noche, porque empezamos a identificar eso, ¿cierto? Digamos que cuando uno está como sin hijos y está promoviendo la lectura, que dicha Harry Potter desde los 7, que la mayoría de los Harry Potter, de los lectores de Harry Potter empiezan a los 7, y es maravilloso todo lo que se teje en ese mundo y uno lo promociona como desde afuera, pero cuando uno es papá y ya ve qué es lo que pasa realmente cuando leen Harry Potter, ahí se le pasaba mucho eso, lo que estás diciendo. Se levantaba por la noche, siempre tenía miedo, no quería dormir solita. Y empezamos a identificar que fue entonces en uno de los libros de Harry Potter donde empezó pues como a tener mucho más miedo. Entonces, inclusive hablamos con ella y le propusimos, hija, paremos las lecturas por la noche de Harry Potter, leámoslas en otro momento del día y seguimos leyendo pues los cuentos que hay en la casa, ¿cierto? Buenas noches, Anthony Brown, Sol, todos esos autores pues como que tenemos ahí seleccionados de la biblioteca de acá y mejoró, ¿cierto? Mejoró como ese asunto de esos miedos nocturnos que le dan porque son muy fuertes inclusive a esa edad. Entonces yo creo un poquito, Carmen, es como los cuidadores de los niños tenemos, digamos que mucha sensibilidad para saber realmente qué les puede llegar y qué no, y qué los puede afectar y qué no. Entonces, en ese caso, cuando identifiques que hay que saltarse un pedacito, pues no pasa nada. Yo creo que en realidad uno lo debería leer corrido, pues porque esa es la historia, pero si tú como lectora, como mamá, como acompañante, sientes que en este momento no, eso le llegará pues como en otro momento. Y lo otro es que mira el libro de Anthony Brown, justo que se llama Los Quitapesares, búscalo en las bibliotecas y haces ejercicio de hacer el quitapesar con ella, porque eso les ayuda mucho, pues, como para que concilien el sueño como con mucha más tranquilidad a partir de la literatura. Entonces, si no, explóralo, me imagino que por ahí en internet debe estar y todo lo demás, y puedes hacer ese ejercicio de los quitapesares para que no tenga, pues, como tanto miedo. Te recomendaría, pues, como eso. Juli, ¿tenemos más comentarios o puedo cerrar ya con el canal de Letra Inquieta? ¿Tú qué dices? Estamos como sobre la hora, ¿cierto? Sí, pues igual hay algunas reacciones que también de pronto ahorita si nos da un tiempito la podemos realizar. Todo como aprovechar que este espacio que tenemos contigo para que nos puedas presentar un poco sobre el canal que nos traes el día de hoy. Ahorita si nos queda tiempito, pues podemos leer las reacciones. Listo. Igual no me voy a tener mucho en esto porque yo creo que la idea es como que ustedes lo puedan explorar. Ya les voy a dejar como el enlace al canal. Letra Inquieta nace en una época muy bonita de mi vida, justamente cuando estoy embarazada de Isa. Por el embarazo no logro tener como un trabajo estable donde estuviese pues como en una empresa 100% y me creo esta hermosura de proyecto que en YouTube se llama Letra Inquieta TV. Entonces lo que empiezo ahí es a contar, por ejemplo, en esta lista de reproducciones es cómo estimular la lectura desde el vientre y aquí hago ejercicios
donde estoy embarazada, súper ahogada, explicando cómo leerle pues como a ese bebé que está en el vientre materno. Entonces esta es como una lista de reproducción que me parece bellísima, que hay que pues como empezarla pues como a compartir y que vale la pena pues como que la compartan con las personas que ustedes sientan es importante pues como para empezar ese proceso. Yo creo que el potenciar el hábito de lectura, digamos que si se puede dar desde ahí, está súper bien, ¿cierto? El hábito de lectura desde el vientre se potencia por la fuerza de la voz, por lo que pasa en la mamá cuando se está leyendo en voz alta, entonces vale la pena hacerlo. Y formar el hábito de lectores en la casa no significa que ellos van a aprender a leer muy rápido, finalmente eso es pues como un trabajo de la escuela, sino que significa que ellos sí van a tener un vínculo diferente con el libro, cuando ellos tienen pues como esa oportunidad pues como desde muy pequeñitos. Ese sería el ideal, pero si no alcanzamos a hacerlo desde la panza y ya nuestro hijo entonces tiene 8 o 9 años, no importa, podemos entonces iniciar pues como con otras lecturas. Y estas otras listas se llama Cuentos Infantiles, una lista muy bella porque cuando estábamos en pandemia, lo que hicimos en esta era que esa pues ya estaba más grandecita, entonces lo que hacíamos es que ella lee conmigo las historias y ahí se van a dar cuenta de cómo la lectura empieza a ser también juguetona, una posibilidad de conversar muchas cosas. Entonces ella lo que hace es sacar sus muñecas, las invita a leer con nosotros, conversamos sobre lo que pasa en el libro y esta lista de reproducción la hicimos justo como para acompañar a nuestros amigos durante la pandemia. Tienen en este momento 52 videos, realmente paramos hace rato de grabar libros, pero todavía vale pues como la pena verlas. Vale la pena verlas además porque este es un muy buen ejemplo de esos libros que están muy bien seleccionados para niños, es decir, todos los libros que están en esta lista de reproducción tienen esa calidad literaria que les estaba hablando ahorita y están muy bien cuidados pues como la selección. Entonces ahí casi que van a ver unos autores entrañables pues como de la literatura infantil. Letra Inquieta tiene otros contenidos, tiene algunas reseñas literarias, tienen algunos enfrentados que son dos personas pues hablando del otro libro. Es un canal, tiene autores de literatura infantil, entonces ahí voy contándoles cuáles son como los mejores autores, pero lo queríamos traer acá en este espacio mucho como para que sientan que esta es una herramienta cercana de la que ustedes pueden coger algunos tipsitos para seleccionar libros o para leer en casa y que se puedan pues como quedar con ellas y reproducir pues como la lista cuando ustedes lo crean pues como pertinente. Entonces les voy a dejar el enlace en el chat para que lo tengan ahí. Son libros que se pueden proyectar en la escuela, pues como que son las lecturas completas, ¿cierto? Isa y yo empezamos a entablar conversación a través de la lectura y se pueden pues proyectar como en cualquier lugar. Ahí se los dejo pues como para que lo tengan. Es un canal construido con mucho amor, igual ahí está pues como la posibilidad de los comentarios, si necesitan algo, si quieren pues como ahondar en el tema, por ahí nos podemos contactar y yo estaré pues como siempre presta como a conversar sobre esto, que es lo que realmente me apasiona. Muchas gracias, Daisy. Creo que por acá había un comentario de Gloria Rincón que decía que a ella le parece que leerles historias como June los centra en el maltrato frente a sus compañeros y llega a concluir que es necesario enfrentarlos a este tipo de lecturas y que ellos logren tomar una posición, que es al final la finalidad de esto. El libro de Jules es un libro, no, pues es que Jules salió hace muchos años, o sea, estamos hablando casi que cuando no decíamos que existía el bullying, sino que era el maltrato escolar, y fue un libro muy potente, inclusive estaba catalogado como esos libros que no se sabía, como libros, ay, no me acuerdo, ahorita me acuerdo de la palabra, Manuel Anán habla mucho de estos, como esos libros perversos que no se sabe si se pueden leer en la escuela, pero es un libro bellísimo pues para reflexionar sobre el bullying y sale en una época pues donde no se había hablado mucho de ello en la literatura infantil. Ahora hay otros, ahora hay otros libros que son como transgresores y que permiten hablar de temas incómodos desde un punto de vista pues totalmente válido, ¿cierto? Entonces muchas gracias Gloria por esa recomendación de Jules. Bueno, no sé si hay algún comentario o otra pregunta para Daisy.
Bueno, yo creo entonces, Daisy, que no. Muchas gracias, primero que todo, a todas las personas que aprovecharon este ratico, ¿cierto? Y que aprendieron sobre este tema de la promoción de la lectura y cómo generar esos hábitos de lectura en la familia. Yo también me voy muy agradecido contigo, pues también aprendí y corroboré algunas cositas cuando me enfrenté a ese tema de poder dar de leer a los niños, a los jóvenes. Entonces es muy enriquecedor este espacio, nos lleva muchas enseñanzas, muchos aprendizajes y también al escucharte creo que también incentiva como ve, estamos haciendo bien las cosas, entonces me parece muy bonito eso. Entonces, no, nuevamente agradecerte por aceptar la invitación y por estar hoy con nosotros en este taller de Somos Familia. A ustedes, muchas gracias. Estoy a la orden a lo que necesiten. Espero que exploren el canal, que nos comenten por ahí. Y bueno, de verdad que con todo el corazón, cualquier dudita que tengan, cualquier recomendación literaria, lo que sea, por ahí voy a estar. Muchas gracias a todos por estar acá y por escuchar. Muchas gracias, Daisy. Bueno, recordarles a las personas, todas las familias que nos acompañan el día de hoy, que Somos Familia es una estrategia de la Universidad de Antioquia para todos ustedes, que los talleres y en el transcurso de los meses vamos compartiendo en las redes sociales algunos recursos que pueden también servirles para esta promoción y el hábito de lectura. Para el nuevo ciclo tenemos el tema de la comunicación asertiva y estar muy atento entonces de nuestras redes sociales para que estén allí. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y les deseo una linda noche y un hasta luego. Hay algunas grandes, otras pequeñas. A algunas les gusta leer, otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión, otras prefieren navegar en internet. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA.